anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Un saludo muy especial a todos los oyentes de NSE Radio Católica Mundial y también un saludo muy especial a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, y a la hermana Ofelia Mesa que nos acompaña aquí desde el estudio en Buenos Aires. Soy la hermana Natalia Bernal del equipo de NSE Argentina y estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes en un programa que dedicamos a la vida, a la familia, al amor auténtico, a hablar de estos temas que también nos ayudan a fortalecernos más en nuestra fe. Y hoy con una invitada muy especial que está por primera vez en el programa y que esperamos que vuelva muy pronto a acompañarnos, la profesora Débora Ranieri, que viene, como les dije, por primera vez y a hablar de un tema muy importante. Ella es abogada e historiadora, profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Argentina y de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de Filosofía del Derecho, de Derecho Constitucional, de otras asignaturas y es franciscana seglar. Profesora Débora, bienvenida a este programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirme, por esta invitación. Muy honrada me siento. Bueno, profesora, y hoy para hablar de un tema muy especial, y diría yo también como muy importante para nuestros días. Bueno, estamos ya cercanos a la memoria de Santo Tomás Moro, un hombre que ha impactado mucho el ámbito de la vida política, que ha tenido una importancia muy grande también a nivel histórico, a nivel de la Iglesia Católica, y podríamos llamarlo héroe de la conciencia y mártir de la fe, patrono de los políticos, proclamado por San Juan Pablo II, y un hombre que tiene una lección muy grande para dar en nuestros tiempos, en los que se vive tanto el relativismo, en el que desafortunadamente como que cada vez dudamos de que exista una verdad y que el hombre esté llamado de corazón a seguirla. Por eso queremos dedicar este programa a Santo Tomás Moro y la conciencia. Y bueno, que espero que todos nuestros oyentes lo disfruten y sobre todo que nos motivemos todos a conocer más la vida de este gran hombre. Yo estoy encantada leyendo sus escritos y bueno, desde luego que lo considero también como santo patrono mío. Soy politóloga y no ejerzo la política, pero bueno, es un hombre que me admira y por el que siento como, no sé, mucha veneración, ¿no? De decir, es un hombre al que tenemos que imitar ciertamente. Bueno, profesora, y primero yo creo que es importante para nuestros oyentes conocer quién fue Santo Tomás Moro. Algunos lo escucharán, algunos no conocerán nada de él. Bien, sí, es muy rica su biografía, porque además él vivió en un momento, siempre hay momentos en la historia de muchos cambios, como siglos que son bisagras, ¿no es cierto?, de una época a otra, y siempre en esos momentos de cambio surgen estos santos o personas que son conscientes del tiempo que les toca vivir y lo que Dios les está pidiendo en ese momento. Y sin lugar a dudas, Tomás Moro es una persona que lo podemos poner dentro de esa categoría. Bueno, él vivió de 1478 a 1535 en Londres. Históricamente es la etapa llamada del Renacimiento. Era un hombre que le gustaban distintas actividades. Muchos dicen que sabía mucho de teología, siendo laico, político, humanista, escritor, poeta. Sabía francés, entonces traducía muchas obras también al latín. Fue canciller de Enrique VIII y sobre todo sus primeros años dedicados a la abogacía, ¿no? Él fue un importante crítico de la Reforma protestante, porque si ubicamos que Lutero era contemporáneo de Lutero, entonces él le tocó vivir toda esa crisis religiosa de la cristiandad que venía de los siglos anteriores, donde se veía con mucha claridad cómo el protestantismo dividió a ese cristianismo tan unido de tantos siglos. Y él, junto con el rey Enrique VIII, escribió algunos textos criticando sobre todo esta crisis y posibilidad de desunión. Él estudió retórica y leyes en Oxford y en otra universidad de Londres, ejerció la abogacía, escribió muchas poesías y todos se refieren a él como un hombre con un refinamiento en su escritura, con cierto humor e ironía.
Los poemas, yo invito a que lean los poemas de él, que tiene varios que son realmente no solo poemas religiosos, sino también que tienen que ver con la naturaleza humana, y se veía un hombre muy agudo en ese conocimiento del ser humano que hacía que muchos se acercaran a él por ese carisma, diríamoslo así. Luego se sabe que ya con 23 años, bastante jovencito, ingresa a la Cartuja como un interés de la vida religiosa, pero luego se va de allí y entra a la Tercera Orden Franciscana, por eso lo tenemos en el santoral franciscano como un santo también de la familia franciscana. Por ejemplo, entre sus obras comentó la Ciudad de Dios de San Agustín, ahí se ve un interés muy importante. Bueno, y después él se casa con su primera esposa y tiene 4 hijos que, siendo pequeñitos, enviudó, y finalmente se casó con su segunda esposa, que ya tenía una hija, a la cual siempre fue muy importante esta mujer en su proceso contra el rey cuando él estuvo preso. Dicen que también adoptó 2 hijos posteriormente, y él llega a conocimiento del rey, o sea, cómo es que él se hace conocido, además de que su familia pertenecía a toda una preparación, cuando escribe un poema en la coronación de Enrique VIII, ¿no? El rey toma conocimiento de esta poesía y lo llama o toma noción de él. Bien, no sé si hay algo más, porque la biografía de él avanza después en lo más importante. Bueno, yo diría muy importante, ¿no? Lo que tú has comentado, un hombre como muy polifacético, ¿no? Que era humanista, pues justamente en esa época del Renacimiento humanista, un hombre de letras, podríamos decir, un hombre también como enamorado de ese vínculo entre el humanismo y todos los escritos griegos y el cristianismo, un hombre profundamente católico, piadoso, un hombre que incluso pues es impresionante, ¿no? Lo que tú comentabas de estar 4 años en una cartuja, no vivía con votos, vivía como en la casa de huéspedes de la Cartuja de Londres, pero que eso ya muestra como el talante y el perfil, ¿no? De un hombre como muy convencido de su fe, pero que también buscaba esa alianza con la razón, ¿no? Y juez, legislador, escritor, que de hecho después llega a ser canciller, ¿no? Y un hombre profundamente también enamorado de sus hijos, de su familia, entregado a esa vida familiar. También es muy conocida su relación con Erasmo de Rotterdam, grandes amigos. Y bueno, como tú decías, un hombre también que vive, ¿no? Como las circunstancias de su tiempo, de su época. También algo importante creo que podemos resaltar de su biografía es que él queda huérfano de madre muy pequeño. Y bueno, pues digamos que la figura de su padre es para él también muy importante. Su madre muere cuando él tenía 5 años, ¿no? Luego él tiene 3 madrastras, pero bueno, como que él se dio cuenta también de ese amor que le demostraban, siempre tuvo mucho cariño y respeto hacia ellas, y también yo creo que esta vivencia que él tuvo de haber quedado huérfano de madre tan pequeño, pero de haber podido tener como esa figura materna en sus madrastras, en cierta forma lo movió a él cuando enviudó 6 años después de casado a retomar nuevas nupcias, ¿no? Y bueno, yo creo que este es el hombre que podemos presentar. También creo que, pues leyendo un poco de la biografía de Tomás Moro, pues obviamente hay muchos en el ámbito no católico o no religioso que lo conocen como un gran escritor y humanista, y se conoce mucho pues su libro de Utopía, ¿no? Que es uno de sus textos más comentados. Pero bueno, hablemos entonces ya de ese perfil histórico, y creo que es curioso, ¿no? Pero este programa está dedicado a Santo Tomás Moro, pero es inevitable como poner en contraste con la figura de este gran hombre y santo, porque bueno, todas las cosas que hemos dicho de él, juez, escritor, apologeta, humanista, se quedan cortas con saber que es un santo canonizado por la Iglesia Católica, que lo podemos invocar, pedir su ayuda, que es patrono de los políticos. Pero que inevitablemente, hablando de la vida de Santo Tomás Moro, como que nos vemos casi obligados al contraste con otro hombre muy de su tiempo y que también marcó la historia, bueno, aparte de Lutero, pero estoy hablando más de Enrique VIII, ¿no? O sea, un hombre que también pudo haber sido
no sé, en el plan de la providencia pudo haber sido un instrumento para hacer mucho bien y por el contrario se convirtió en un hombre que hizo mucho mal, y que uno necesariamente leyendo la vida de Santo Tomás Moro pues también se interesa por la vida de este hombre Enrique VIII, que como tú decías tenía en gran aprecio a Santo Tomás Moro, lo tenía como un hombre de su consejo, un hombre con el que tenía mucha intimidad, porque de hecho pues leyendo biografías de Santo Tomás Moro uno se puede enterar, bueno, que Enrique VIII estaba como muy familiarmente con Tomás Moro, que lo quería, que incluso después de reuniones con sus cancilleres él se quedaba específicamente con él, que le gustaba su sentido del humor, también su talante intelectual humanista, y con el que, como tú comentabas, Débora, también escribió o pidió asesoramiento para escribir en defensa de la fe en contra de los errores de Lutero. Entonces, como que la pregunta también es, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Que en una coyuntura política, como que un hombre brilla por su santidad y el otro pues no destaca precisamente por la santidad, sino que hace todo lo contrario, y con sus decisiones como que lleva el destino político, religioso de un país pues a lo que vimos después de la Reforma, ¿no? Sí, es muy, muy interesante de ver qué es lo que allí pasó, ¿no? Porque además, sin lugar a dudas, como muy bien dices, Enrique VIII tenía en Tomás Moro un apoyo muy grande. O sea, ellos habían caminado juntos en una gran cantidad de temáticas en relación con el luteranismo, porque sin lugar a dudas a Enrique VIII también le preocupaba, pero en el momento, por eso también esto refuerza un poco la valentía de Tomás Moro, que defendía la verdad, ¿no es cierto?, y el bien por encima de lo que podía ser un afecto o un querer. Aquí yo creo que él meditó mucho tiempo, no solo en la obra Utopía, que se la considera, ¿no?, como una obra que es un poco rara porque él como humanista intenta diseñar una especie de sociedad perfecta. Hay muchos rasgos de Platón en esa obra. Bueno, es propio de los humanistas el ir a las fuentes antiguas, como muy bien decías, a los clásicos. Él después escribe una biografía sobre Pico de la Mirándola, también que se acerca a los italianos, y una historia de Ricardo III. Ahí en esa historia que él escribe sobre Ricardo III, donde él critica la tiranía, ¿no?, este personaje que había asesinado nada más ni nada menos que a su hermano por el poder, que de hecho después esta obra sirvió de inspiración para Shakespeare. Es como que el tema de la autoridad política y del poder estuvo siempre en la cabeza de Tomás Moro, y lo llevó entonces después a hacer ese discernimiento a la hora de ver cómo él podía pararse frente a una decisión de un rey que había decidido frente a una cuestión bien concreta, que era el pedido de nulidad de su matrimonio para poder, digamos, casarse con otra mujer, la negativa del papado, ¿no es cierto?, de darle esa nulidad porque no había ninguna causa para que esa nulidad se pudiera dar, y cómo eso le genera a Enrique VIII la necesidad entonces de, junto al Parlamento, dictar una ley donde él se coloca como cabeza de la Iglesia en Inglaterra, se separa del Papa, ¿no es cierto?, del papado, y nada más ni nada menos que para poder él decidir algo que tenía que ver con un sacramento. Y ahí es donde la actitud de Tomás Moro es ejemplar, porque él primero renuncia, se llama silencio, porque él va a decir al final, ¿no?, yo obedezco al rey en las autoridades que, digamos, instituidas legítimamente, pero hay un límite cuando hay justamente una contraposición entre lo que nosotros diríamos la ley de Dios, diríamos, y la ley civil, ¿no?, el poder político y el poder religioso. Entonces ahí es muy interesante todo el proceso que él le hacen, y cómo él se mantiene en silencio hasta que al final tiene que dar su parecer, ¿no? Es muy interesante el documento que San Juan Pablo II, al declararlo patrono de los políticos y los gobernantes, es un texto que no es muy largo, es muy meduloso, porque va bien al núcleo de el legado, ¿no es cierto?, que implicó Tomás Moro en este martirio, ¿no? Ahí el Papa Juan Pablo II decía: la vida y martirio de su vida y martirio brota un mensaje inalienable, que es la dignidad de la conciencia de las personas, ¿no? Porque él ahí mostró bien que el ser humano, que tiene en su conciencia, nosotros la conciencia de todo ser humano es sagrada, es en donde se hace el discernimiento del bien y del mal,
es inalienable, o sea, nadie puede avasallar esa conciencia, y si es necesario hasta dar la vida para defender esa conciencia, ese es el testimonio que él dio, ¿no? En la Gaudium et Spes dice que la conciencia es el núcleo más secreto y más sagrado del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Y es interesante ver que nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿solamente fue una discusión sobre la autoridad de la Iglesia en Inglaterra? No, porque él también va a defender la indisolubilidad del matrimonio, porque aquí lo que estaba en juego también era la no aceptación por parte del rey de que su matrimonio era indisoluble, y por lo tanto ahí viene su enojo, diríamos, con la Santa Sede, ¿no?, con el Papa. Y entonces él es un testimonio fiel de la defensa del matrimonio indisoluble, y también de que en lo religioso no puede ser la autoridad civil la cabeza, ¿no? Que esas serían como las dos cuestiones. Bueno, profesora, aquí tenemos un montón de temas para ir desglosando muy interesantes. Yo, así como que una idea que también me surge, que es muy importante, como que lo tengamos claro, y es, estamos en una sociedad bastante relativista. Este tema de la conciencia yo creo que daría para una serie de programas, pero hay algo muy importante, y es, tú has dicho, claro, es como la primacía de la conciencia, ¿no? Y Santo Tomás Moro, siempre que hablaba de esto, y leyendo sus cartas, que también les recomendamos este libro, se llama Un hombre solo, cartas desde la torre. Él estando preso ya por Enrique VIII, está casi todo un año escribiendo, sobre todo tiene correspondencia con su hija Margarita, y es impresionante la cantidad de veces que menciona el término conciencia, y casi siempre dice, pues hace mucho énfasis en que ha sido una conciencia formada, que no es como de la nada, porque también creo que podemos hoy caer en el error de cada uno tiene su conciencia, y es un poco la excusa del relativismo. Cada uno tiene su verdad y tiene que seguir su verdad. Pero entonces, frente a este relativismo y esta degradación de la verdad, de que ya no hay verdad, cada uno tiene su verdad, cada uno depende, las cosas dependen del cristal con que las mires, pues está el tema de la conciencia bien entendido, ¿no? De un católico o de una persona que incluso puede que siga la ley natural, pero que tiene una conciencia bien formada, porque creo que lo que pasa hoy muchas veces es que queremos defender la conciencia, pero es una conciencia deformada y totalmente vendida, podríamos decir, a los intereses más bien de la pasión que de la ley de Dios, la ley eterna. Sí, es muy, muy importante resaltar esto, porque claro, la conciencia es esa parte, diríamos, que todo ser humano tiene, que se va, digamos, transformando a lo largo de toda la vida, ¿no? ¿No es cierto? Hasta el último segundo antes de morir, esa conciencia puede incluso llegar a una verdad que antes no conocía, o ha habido conversiones en el lecho de muerte, ¿no es cierto? Quiere decir que la conciencia nunca, Tomás de Aquino, me gusta mucho Tomás de Aquino también, que él dice, no puede ser borrada del corazón humano la ley natural. Él dice, bueno, puede ser borrada en hechos concretos, por la educación, por la cultura, pero nunca del todo, ¿no? Ahora bien, esa conciencia está llamada, o sea, ¿para qué tenemos conciencia? Justamente para conocer la verdad y vivir el bien, ¿no? Entonces, si esa conciencia que está en permanente búsqueda se desvía, ¿no? Se desvía por el error, por la cultura o por la mala educación, nunca se apaga, pero no es conforme a la verdad. Entonces, siempre la conciencia no puede ser, diríamos, contraria a la verdad y el bien, ¿sí? Porque sí sería un subjetivismo y un relativismo. Por eso es muy importante resaltar esto, ¿no? Que la verdad que busca la conciencia es una verdad real, ¿no? Es una verdad objetiva, no es una verdad que yo siento o me parece. Ahora, lo que nos podemos preguntar es cómo se llega a esa formación de la conciencia, sobre todo en épocas, bueno, viendo un poco el contexto de Tomás Moro también. Y nuestro contexto también, ¿no? Que muchas cosas son similares, o sea, que realmente, aunque han pasado 500 años, uno podría decir, Dios mío, si es que estamos viviendo lo mismo y en circunstancias tal vez, no sé si peores, pero bueno, es que de todas las personas que estaban en el reino, clérigos, personas laicos, todos firmaron el juramento, menos Juan Fisher, el obispo Juan Fisher, también San Juan Fisher, sí, y Santo Tomás Moro, o sea, que fueron realmente muy pocos, y en el mundo actual, bueno, en nuestra sociedad también, que son muy pocos los que hacen objeción de conciencia al aborto, a la ideología de género, a la educación en contra de las creencias,
y por poner solo unos ejemplos, ¿no? Sí, hay mucha analogía. Nosotros decimos, bueno, históricamente que se haya llegado al punto de matar a una persona, al martirio, ¿no es cierto?, por no aceptar una ley. Bueno, podríamos decir, hoy pasa lo mismo y hay un modo martirial de muchos objetores de conciencia, por ejemplo, que pierden su trabajo, que quedan relegados, que pierden la custodia de sus hijos por no estar a favor de la educación que se está impartiendo hoy. Terrible, eso está sucediendo hacia dentro de las familias, o sea, es una época muy parecida. Hay un modo de martirio también, de muerte civil, podríamos decir, donde realmente el desafío es ese. Ahora, cuando la persona toma conciencia, ¿no es cierto?, de la verdad y del bien, y obviamente se asienta en que eso es inamovible, diríamos, que no hay manera de consensuar, ¿no? Porque hay cosas en las que uno puede decir, bueno, hay un más y un menos, pero cuando hay determinadas verdades que no admiten, ¿no?, con una componenda o una renuncia, los seres humanos son capaces de perder todo por esa verdad, ¿no? Y por eso el testimonio de Tomás Moro es esto, ¿no? Es decir, por eso él hasta cuenta en los biógrafos que fue feliz, diríamos, a esa entrega, ¿no? Porque él sabía que su defensa era más grande, el bien y la verdad que él defendía, que valía la pena, digamos, dar la vida. Sí, ¿no? Justamente vamos a hacer una breve pausa, pero antes, comentando lo que acabas de decir, un texto que encontré en este libro de Cartas desde la Torre, ¿no? De entre las gracias que tan abundantemente el Rey me ha otorgado, estoy convencido de que mi encarcelamiento es la mayor de todas. Y comenta el autor, la ausencia de libertad física hizo más dramática la necesidad imperiosa de libertad del espíritu. Es decir, justamente ese fue el mayor regalo que Enrique VIII le pudo hacer a Santo Tomás Moro y a la cristiandad. O sea, tenerlo encarcelado para que brillara más esa libertad de espíritu que realmente resplandece en este hombre y que debe resplandecer en todos nosotros. Nos vamos a una breve pausa y enseguida continuamos. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Bueno, y continuamos en este programa de Solo el Amor Crea, dedicado especialmente a la figura de Santo Tomás Moro y la conciencia, un hombre que marcó la historia de la Iglesia Católica, que ha marcado la historia de muchos hombres, que es patrono de los políticos y que sigue siendo un ejemplo para nosotros, católicos, en medio de esta sociedad a veces tan adversa al catolicismo, ¿no? Y bueno, estábamos comentando con la profesora Débora Ranieri justamente un poco el contexto histórico que vivió Santo Tomás Moro y el papel que jugó él en esta reforma católica y en la decisión del rey Enrique VIII de pues como autonombrarse cabeza de la Iglesia en Inglaterra. Y es muy importante como el contraste entre estas dos figuras, ya lo decía yo antes, porque realmente, o sea, nos da unas lecciones muy grandes, ¿no? Enrique VIII, una persona que pudo haber hecho mucho bien y que de hecho estaba muy a favor de la Iglesia Católica, que fue uno de los defensores de la fe en contra del protestantismo y todas estas ideas luteranas que estaban emergiendo, pero que luego, con el paso del tiempo, fue dando su brazo a torcer ante las ambiciones humanas y sobre todo cuando uno estudia como muy a fondo cuál fue la razón última de este cambio tan brutal en este hombre, pues yo creo que no hay otra razón que la que uno lee en muchos autores, y es que ese cambio se debe, ¿no?, explicar por la pasión del rey por una mujer, por Ana Bolena, ¿no? Una pasión que lo llevó a empeñarse a toda costa en conseguir
la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón, y a poner a todo el reino a su favor e incluso a renunciar, digamos, a su fe, renunciar a la fidelidad al Papa, a la Iglesia Católica, a su propia conciencia, y ahí podríamos decir como esa perversión de la conciencia, ¿no? Que es lo que es fruto del pecado. Sí, claro, porque la conciencia se va formando también con las elecciones concretas que hacemos, ¿no? Uno va eligiendo siempre en la disyuntiva de dónde debo ir o qué debo hacer, en esa decisión tan íntima que uno elige voluntariamente, ahí es donde va tomando un camino que, bueno, sabemos que él tampoco después le fue bien. Además, los sufrimientos que se generaron después en el reino inglés, ¿no es cierto?, a través de estos hijos que él después fue teniendo, después terminó, digamos, con Ana Bolena mal, o sea, hay mucho que todavía se sigue escribiendo sobre terminó mal porque la guillotinó, o sea, sí. Nos da un año de que murió Santo Tomás Moro, se casó, hizo lo que quiso y al final terminó la pobre pasando por la guillotina. Bueno, no sé si la pobre, pero solo Dios sabe. Claro, pero qué barbaridad, o sea, realmente uno ve ahí la pasión personificada. Sí, y a mí me gusta mucho, hay un epigrama que escribió Tomás Moro que encontré estos días, que es una especie de composición poética breve que expresa un solo pensamiento principal de forma satírica o ingeniosa, ¿no? Y él ahí en un epigrama que escribió, él dice: ¿qué cosa es el buen príncipe? Es el perro custodio del rebaño que ladrando ahuyenta a los lobos. ¿Y qué cosa es el mal príncipe? Precisamente es el lobo, ¿no? Claro, esta mirada de un gobernante que en lugar de mirar para el bien del pueblo, de aquellos que tiene que gobernar, mira para su propio interés y se convierte en alguien dañino, ¿no? Y después él dice: aquellos que el tirano señorea como siervos, el rey los estima como hijos. También esa mirada de un gobernante político como padre. Hay mucho de Tomás Moro en su paternidad, que es interesante también de ver, ¿no? Él bregó mucho por la educación de sus hijos, también esta búsqueda de una madre en este contexto de niños huérfanos muy pequeñitos, pero él bregó mucho en la educación de sus hijos, y eso se ve, como muy bien ha señalado, en esas bellísimas cartas que él le escribe principalmente a su hija Margaret. De hecho, después el esposo de Margaret es el primer biógrafo de Tomás Moro, muy lindo de ver eso también, donde él ahí le va dejando como padre su legado de esas verdades tan importantes que descubrió. Y sobre todo, bueno, después iremos, si querés, al final de su vida, las obras más importantes de él, que tienen que ver ya con la agonía de Cristo, ¿no? Sí, bueno, es que, Dios mío, de Santo Tomás Moro podemos aquí hacer muchos programas. Quiero ahora que pensemos un poco en la figura de Santo Tomás Moro ya en este trance, digamos, de la decisión de no apoyar, no firmar el juramento que se estaba pidiendo que firmaran todos en el reino, y sobre todo con la figura que él tenía, ¿no? Pues había renunciado a ser canciller, pero era una figura muy grande en Inglaterra. Y justamente algunas de las cartas que escribe a su hija y de las conversaciones que mantiene con ella en la cárcel, que era la única persona que estaba autorizada a visitarlo, pues se pone en juego como esta, no sé, que es una situación que también podemos vivir muchos hoy. Es, bueno, está bien que tú sigas tu conciencia, pero algunos dicen que son más que una conciencia, son escrúpulos. Y deberías tú seguir, es que aquí hay un texto precioso que es una de las cartas más largas que tiene, de hecho está escrita por Margarita, pero bueno, dicen que es una carta escrita a dos manos, ¿no? Es una respuesta a su hija, podríamos decir, Alice Allington, que es la hija no natural, pero era hija de su segunda esposa, ¿no? Y bueno, y Margaret le viene a decir a ella podríamos decir en esta conversación que mantienen respondiendo a la carta de Alice, que por qué no confía en la conciencia de tantos que él reconoce que son personas de fiar, ¿no? Que él reconoce que son personas eminentes, que son personas que incluso le han ayudado, que son amigos suyos,
que es un poco también el argumento que nos pueden dar a nosotros hoy, ¿no? Pero mira, todo el mundo lo hace, todo el mundo está a favor del aborto, el aborto es un derecho, pero mira, si hasta las leyes del mundo entero dicen que es un derecho, que el cambio de sexo es un derecho, que todo lo que estamos viendo, la eutanasia es un derecho, o sea, ¿por qué tú, o sea, quién te crees tú, no? Para ir en contra de las legislaciones, para ir en contra del rey, para ir en contra de todos sus consejeros, de personas tan eminentes, ¿no? Aquí la respuesta de Santo Tomás Moro es que es encantadora, no sabría cómo elegir un texto, pero justamente viene a defender ese, aunque todo el mundo pensara distinto y respeto la conciencia de cada uno, pues yo me veo obligado a seguir mi conciencia, porque así como yo no los seguiría ahora a ellos por más amigos que fueran míos, ellos tampoco me seguirían al infierno si Dios, por ir en contra de mi conciencia, me condena, yo me condeno, y si los invitara a seguirme, porque yo por seguir la opinión de ellos me he condenado, ¿no? O sea, realmente es precioso lo que pone, siempre como esa chispa, con ese picante, pero dejando claro que no porque la mayoría lo haga, no porque la mayoría ha firmado, no porque la mayoría ha hecho, puedo yo doblegarme a esa mayoría, si yo, con mi conciencia formada, soy consciente de que no puedo hacerlo. Sí, qué bellísima que es esa parte de la carta, ¿no? Me imagino, claro, la interpelación de su hija, porque él ahí, el testimonio fue ante su familia. De hecho, cuentan que en esos meses que él estuvo encerrado en la Torre de Londres, el rey mandaba a personas un poco para presionarlo psicológicamente. Entre ellas, una de las presiones era la supuesta pobreza en la que podía quedar su familia, que no es un dato menor en la decisión de alguien como padre de familia, que su elección y su decisión tiene consecuencias a sus seres más queridos, ¿no? Entonces realmente él habrá pasado, por eso su escrito último, que es sobre la agonía de Cristo, él ahí habrá hecho muchísima primera oración y contemplación de qué es lo que Dios le estaba pidiendo a él como testimonio allí, y la fortaleza que sin duda necesitaba para poder él mantenerse fiel hasta el final, ¿no? Porque realmente fue, diríamos, muy llevado a que él pudiera doblegarse, diríamos, y porque solamente él tenía que decir algo que tampoco es interesante de ver, es él decir, sí, acepto esta ley, nada más que eso, no tenía que él obrar en consecuencia, como muy bien vos decís, bueno, cuando yo acepto una ley como puede ser el aborto, ahí un médico, por ejemplo, ya tiene que hacer una conducta, pero su testimonio es no a esto, o sea, no puedo aceptar dos mentiras, diríamos, ¿no? Que el matrimonio puede ser disoluble por el hombre cuando quiere, y que la autoridad religiosa puede ser un rey en cuestiones de fe, ¿no? Y eso él lo tiene claro en su conciencia, pero lo llevó hasta el final en su defensa, aún con todo lo que pudo haber estado alrededor de él, que sin lugar a dudas habrá sido de un sufrimiento. Hoy hablaríamos de una presión psicológica muy fuerte, ¿no? Sí. Pero ahí tiene también lo que tú dices, creo que es muy importante, ¿no? Recordar que justamente lo que nos da valor en medio de estas circunstancias que también podemos estar viviendo, de una presión social, familiar, psicológica, porque bueno, conozco muchos casos de esa presión en contra de la fe, en contra de la conciencia, pues lo que nos da valor en esos momentos realmente es la unión con Dios, es la unión con Jesús, el meditar en la pasión, el meditar en lo que Él pasó por nosotros, en unirnos a Él, porque es que ciertamente llega un momento en que es tan grande la presión de que vas a perder tu trabajo, de que no vas a tener cómo sostener tu familia, que es impresionante. O sea, yo me pongo en el papel de muchas personas que se ven confrontadas en esas situaciones, y es muy difícil. Sí, me vienen a la mente ahora dos hechos diferentes, pero que tienen relación con esto de qué puede pasarle a alguien que está forzada a obrar contra su conciencia. Una de ellas es la cantidad de enfermeras que hoy en la Argentina están padeciendo el no poder ser objetoras de conciencia y que las obliguen a participar en la realización de los abortos, y vemos que muchas de ellas, nosotros hemos armado una red de objetores de conciencia en todo el país, y nos llaman siempre y nos dicen, yo no puedo participar en aquello que sé que está mal, y más de una vez, porque mi trabajo está en riesgo, cuando veo que se presenta una situación así, pido retirarme, que me siento mal, y realmente están sufriendo mucho. Hay que rezar mucho por las enfermeras en este momento en el país, porque están viendo lo que está sucediendo. Y del mismo modo, la semana pasada nos llamó una familia
de un colegio donde su hija la hicieron participar en una clase de educación sexual, diciéndole no nacemos varón y mujer, y esta chiquita, con su conciencia formada por sus padres, se levantó, se fue al baño y llamó a su madre llorando, diciéndole que no quería estar más en el colegio por lo que le estaban diciendo. Bueno, ahí vemos, ¿no?, cómo puede haber una contraposición, porque en realidad el problema del choque de la conciencia es cuando esto se impone, ¿no es cierto?, y es violento. Y bueno, más violencia que el martirio no puede haber, ¿no es cierto?, que la muerte, pero es muy importante que esto se fomente, ¿no?, la formación de esta conciencia. Yo digo, si nosotros fuésemos ciudadanos argentinos con una conciencia bien formada, muchas cosas incluso de decisiones políticas no se llevarían a cabo. Y bueno, y eso es importante tenerlo muy en claro y volver sobre la formación de la conciencia, ¿no? ¿En qué consiste? Por eso es tan importante el ejemplo de Santo Tomás Moro, y realmente que este programa sea una invitación y una motivación a todos los que nos escuchan en el mundo entero a que retomemos la vida de este gran santo. O sea, la vida de los santos es lo que nos tiene que inspirar a nosotros a obrar, a actuar en el mundo actual. Pero sobre todo, pues, que no nos olvidemos de que, o sea, que Dios hace bien todas las cosas y nos da santos para cada tiempo, y santos para los laicos, para los políticos, o sea, nos da de todo tipo de santos. Entonces, yo creo que es una figura que tenemos que redescubrir, que meditar y que aplicar también, ¿no? O sea, realmente yo estoy disfrutando mucho la lectura de sus cartas. Y hay otro tema que me llama mucho la atención, y es como esta diferencia que se nota mucho aquí en esta época de encarcelamiento en Santo Tomás Moro, y es la diferencia entre la libertad, podríamos decir, de movimiento, la libertad exterior y la libertad interior. Porque hoy, no sé, tenemos también una idea muy perversa de libertad como libertinaje, ¿no? O sea, libertad, y sobre todo pienso yo en los adolescentes, es la etapa típica en la que se está buscando como esa emancipación, esa libertad. Y parece que ser libre es poder hacer lo que me da la gana, poder moverme, poder llegar a casa a la hora que quiero, y justamente con el ejemplo de estos santos uno se da cuenta hasta dónde llega realmente esa libertad de decir, no, es que lo mejor que me ha podido pasar es estar encarcelado, porque aquí es donde estoy demostrando de forma plena que soy libre y que nadie me puede quitar esa libertad que está en el respeto de mi conciencia, que es lo más íntimo del ser humano, ¿no? Tú citabas lo que dice el Concilio Vaticano II, es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Y esa libertad interior, esa libertad de optar por el bien, aunque todo el mundo se venga encima, aunque pierda todos los bienes de esta tierra, aunque incluso me quiten la cabeza, esa libertad de optar por el bien, nadie me la puede quitar, y creo que es algo muy importante para nuestros contemporáneos que tomemos conciencia, ¿no? Sí, es muy, muy importante. Sobre todo resaltar esta noción que muy bien señalás de la libertad, la verdad y el bien, ¿no? A veces hay una noción de que yo soy libre, no importa lo que elija. Y en realidad lo vemos en lo concreto. Cuando elegimos el mal nos esclavizamos, ¿no? Ya sea un mal que tiene que ver con el placer, con el hedonismo, con elegir bienes menores, y uno termina esclavizado, ¿no? Porque pierde un montón de hábitos buenos, de la posibilidad de fomentar virtudes. Entonces, siempre por eso la importancia de hoy en día, el magisterio de Benedicto XVI ha recalcado mucho esto, ¿no es cierto?, de no separar la libertad del bien y de la verdad, ¿no? Y la verdad sobre el hombre, ¿no? Porque acá lo que está en juego es qué somos y a qué estamos llamados. Entonces, si estamos llamados al bien y al verdadero amor, el verdadero amor no puede contradecir, no puede ser mentiroso, no puede ser prepotente, no puede ser violento, no puede ser avasallador de los bienes más nobles, aunque lo diga quien lo diga, ¿no? Porque acá estábamos justamente frente a un rey, ¿no? La cabeza, lo que implica, nosotros quizás no estamos acostumbrados a lo que implica una monarquía, un sistema monárquico, pero lo vemos que hasta el día de hoy los ingleses siguen apoyando el sistema monárquico como alguien que los protege, y mucho más. Entonces la figura de Tomás Moro dice, bueno, se plantó frente al rey, no frente a cualquier autoridad, y seguramente él habrá digamos tenido bien en claro dónde estaba, ¿no? Pero muy muy importante el concepto de libertad, sin lugar a dudas. Nunca fue más libre que en esos meses de cárcel, de ese encierro, de esa imposibilidad de poder estar con sus afectos, pero
eligiendo el bien y siendo testimonio hasta el fin. Por eso nosotros podríamos decir que no hay nada que nos pueda coartar esa libertad si queremos optar por el bien, por más que las circunstancias económicas, sociales, políticas, familiares, lo que sea, sean contrarias a nosotros, siempre podemos optar por el bien. Y bueno, hay muchas más cosas que quiero que comentemos antes de que se nos acabe el programa, pero antes vámonos a una muy breve pausa musical. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Yo quiero ser la devoción del sacerdote al consagrar, al ofrecer tu cuerpo y sangre en oblación, al celebrar el santo sacramento del altar. Yo quiero ser la devoción. Yo quiero ser el fuego que enardece el corazón de cada misionero que se lanza a proclamar la luz del Evangelio hasta el último confín. Yo quiero ser el fuego, yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol, para guardar fielmente el tesoro de la fe, para enseñar, iluminar y defender. Yo quiero ser el fuego, yo quiero ser el pulso que da vida al cuerpo místico y hace llegar la sangre de Jesús a cada miembro, porque en el corazón de mi madre la Iglesia yo quiero ser el amor, quiero ser el amor, así puedo serlo todo. Profeta, misionero, apóstol y guerrero, mártir y sacerdote, tú me has dado el llamado de poder serlo todo. Oh mi Jesús amado, yo quiero ser el amor, porque en el corazón de mi madre la Iglesia yo quiero ser el amor. Bueno, y continuamos en este programa de Solo el Amor Crea, hablando de la vida de Santo Tomás Moro y la defensa de la conciencia, de la verdad, de esa auténtica libertad a la que estamos llamados los seres humanos. Y por favor, si tienen alguna duda, comentario, pregunta, pueden ponerse en contacto con nosotros en los teléfonos gratuitos desde Estados Unidos y Puerto Rico, 1-866-398-6377, 1-866-398-6377, desde el resto del mundo, 1205-271-2976, y también por WhatsApp al +54 911 409 3
409-3975, más 54-911 409-39-575. Y por aquí ya nos ha llegado un saludo desde México. Qué alegría tener noticias del pueblo mexicano. Nos escribe la señora Rocío. Nos saluda desde Puebla, México. Dice que es la primera vez que nos escucha. Pues bienvenida a este programa y te invitamos a que te sigas conectando todos los martes a esta misma hora en Solo el Amor Crea. Bueno, y continuamos con la profesora Débora Ranieri hablando de este tema tan interesante de la vida de Santo Tomás Moro, el ejemplo que significa para nuestros días, el ejemplo de un hombre convencido de su fe, un hombre también muy ilustrado, un hombre que buscaba también herramientas en la razón para defender su fe, para defender sus convicciones religiosas, y que sigue siendo un testimonio para nuestros días de la importancia de la coherencia moral, de la defensa de la conciencia, de la armonía entre lo natural y lo sobrenatural, un ejemplo también de buen humor, de cultivar las artes, pero llevando silicio, como dicen, y estar en el mundo sin ser del mundo. Y bueno, ahora queremos comentar un poco más, este tema de la objeción de conciencia a día de hoy, ¿no? Porque Santo Tomás Moro es mártir, podríamos decir, de la conciencia, y es un tema que han pasado 500 años, pero no deja de ser actual, ¿no? De hecho, hoy cada vez más nos vemos en un ambiente bastante hostil a las creencias y a la práctica de la fe, y en muchos ámbitos nos vemos constreñidos y como privados de esta libertad de conciencia. Cuéntanos tú, nos has contado dos ejemplos muy bonitos en el ámbito de la salud, con las enfermeras que hacen objeción de conciencia para no asistir a un aborto. Y bueno, también hay otros temas en el ámbito educativo también muy fuertes. El otro ejemplo que nos pusiste de esta niña que salió a llamar a su mamá diciéndole que le estaban enseñando en su colegio que no se nacía hombre y mujer. Las personas que nos están escuchando, padres de familia, jóvenes, quien nos está escuchando en distintas partes del mundo y se encuentra en una situación difícil en la que quiere defender su fe, pero ve que las leyes jurídicas o que la situación a nivel de educación le están coartando esa libertad interior, ¿qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos ante un Estado que muchas veces legisla en contra de nuestras convicciones religiosas? Bien, bueno, una primera tarea es tomar conciencia justamente de la distinción que hay entre la ley civil, la ley que da el Estado, y la ley natural o la ley religiosa, ¿sí? A veces hay mucha confusión de decir, bueno, pero el Estado ya es ley. Por ejemplo, nos está pasando con muchos colegios que dicen, no, bueno, pero ya el Estado nos dice en el plano educativo, los ministerios de educación, cómo debemos enseñar. Y ahí hay una grave contradicción entre dos elementos importantes. El primero es que no puede el Estado avasallar incluso el derecho que tienen los padres de educar a sus hijos de acuerdo a sus creencias. Aun cuando el hijo vaya a un colegio estatal, no tienen derecho ni los docentes ni la institución educativa a ir en contra de esto. Entonces ahí requiere que los padres, al tomar noticia de qué está sucediendo en el colegio, por eso es muy importante que los padres estén cerca de los hijos, puedan hacer valer el poner un límite, porque además los menores son vulnerables, su conciencia todavía se está formando. Un adulto puede incidir mucho en lo que dice como institución a un menor. Hoy toda esta niñez está bastante en riesgo. Y luego también tener en claro que las instituciones educativas también pueden poner un límite al poder del Estado en este avasallamiento. Entonces ahí es muy importante fortalecer a las familias, el rol que las familias tienen, porque tienen lo más preciado que son sus hijos en manos quizás de personas que por confusión quizás enseñan algunas ideas que pueden incluso arruinar la vida de los jóvenes. Esto es muy importante tener en claro, que no nos estamos jugando con cosas banales, sino importantes, como es todo el tema de la sexualidad. Luego, en el ámbito de salud, en la Argentina hay muchos objetores de conciencia a lo largo y ancho de todos los países. De hecho, hay hospitales enteros, a mí me consta, en el que el 100% son objetores de conciencia. Bueno, ellos también tienen que hacer valer su derecho, haciéndolo notar, reclamando si son quitados de su trabajo o relegados o discriminados, porque esto está pasando, ¿no? Ahora, lo primero es tomar conciencia, saber que no puede una ley civil avasallar la ley natural, y esto se puede defender.
a una costa de mucho sacrificio y de años de litigio posiblemente. Pero primero decirlo a su superior, ¿no? Y también unirse las personas, porque una persona sola, un objetor solo, es mucho más vulnerable que si se une en su mismo hospital, y cuando empiezan a decir y hablar se dan cuenta que muchos están pensando lo mismo. Entonces esa unión hace que las autoridades retrocedan, ¿no? Y es una manera de poner límite, porque en última instancia de eso se trata también, ¿no? Aquí, cuando la autoridad a través de la ley avasalla incluso la naturaleza humana, es una forma de tiranía, ¿no? Es una forma de tiranía, y por lo tanto hay que resistir y poner un límite. Ahora vuelvo, esa conciencia se tiene que formar en la educación, en la familia, en la libertad de expresión de poder decir estas ideas también, ¿no? Hoy asistimos también a muchas instituciones educativas que están siendo, hoy se habla de la política de la cancelación, la cultura de la cancelación, ¿no? Están siendo demandadas o silenciadas por no poder enseñar determinados contenidos que está incluso en la bibliografía académica, y hay ahí una persecución, diríamos así, muy sutil que se da. Bueno, hoy hablamos también de profesores, objetores de conciencia, en la libertad de cátedra, de poder enseñar la verdad. Hoy la libertad de expresión también está avasallada por estas leyes. Aquí quiero hacer un inciso brevemente para no cortarte, y es que ciertamente la objeción de conciencia es un derecho, ¿no? Pero incluso me llama la atención, quiero leerles un pequeño extracto de Evangelium Vitae de Juan Pablo II, en el que habla de la objeción de conciencia ante el aborto y la eutanasia, y él habla de que es una obligación grave de los católicos. O sea, que es un derecho, pero también es un deber nuestro, ¿no? Porque algunos se pueden quedar como con la idea de que, bueno, no pasa nada, ¿no? Si dejo pasar esto, porque no lo estoy haciendo, pero no, nosotros sí tenemos una obligación fuerte de hablar y de ser coherentes con nuestras convicciones religiosas, y como tú dices, que es la misma ley natural. O sea, a una persona, aunque no fuera católica, y de hecho uno se encuentra muchas personas no practicantes, no creyentes, que están como en esa misma tónica nuestra de hacer objeción de conciencia entre cosas que van en contra de la ley natural, de lo que es el hombre, de la naturaleza humana. El texto de Juan Pablo II es este: las leyes que, como el aborto y la eutanasia, legitiman la eliminación directa de seres humanos inocentes, están en total e insuperable contradicción con el derecho inviolable a la vida inherente a todos los hombres, y niegan por tanto la igualdad de todos ante la ley. Leyes de este tipo no solo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que por el contrario establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. Exactamente. Es muy importante eso, ¿no? Que hay un deber, o sea, no podemos ceder, porque ya el rebelarse contra esa ley, diríamoslo así, ya es un testimonio, pero que es necesario, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia misión, ¿no? Y que hemos recibido además, gracias a otros, la noticia del bien y de la verdad, y por lo tanto debemos testimoniarla. Y es impresionante. Yo me quedé pensando en el caso de esta niña, ¿no?, que sale de su salón, y que también he escuchado otros casos de niñas católicas que se plantan en un salón. Pueden ser niñas de 5 o 6 años, pero que han sido bien formadas en su casa, y dicen, no, profesor, eso no es así. Sí. Y una niña frente a 50 que hay en un aula, bueno, pues uno podría decir, pero le van a hacer bullying, la van a sacar, y bueno, puede sufrir esa niña, pero qué testimonio tan grande de una criatura de esta edad pararse y decir ante lo que sea, el aborto, la eutanasia o tantas cosas que estamos viendo hoy, eso no está bien. Sí, bueno, pues ahí tenemos el ejemplo de Santo Tomás Moro otra vez, ¿no? Un hombre o dos contra un reino entero, a favor de lo que decía el rey, pero este hombre es el que ha marcado la historia. O sea, la historia no la ha marcado ni Enrique VIII ni Lutero, el que marcó la historia fue Santo Tomás Moro, ¿no? Entonces necesitamos hombres así, hombres y mujeres valientes, convencidos y decididos a ser coherentes en medio de esta sociedad que nos está como acorralando, pero que nunca nos va a poder quitar la libertad interior. Sí, así es. Por eso es tan importante el conocimiento de los santos, ¿no? Los santos son modelos a seguir, y además los santos nos dicen, es posible, o sea, esto es posible, ¿no? A pesar de la adversidad. No sé si querías comentar alguna otra herramienta o un tip para los que nos están escuchando sobre el tema de la objeción de conciencia. Bueno, hay muchos elementos, sobre todo a los padres de familia, hay protocolos para padres de qué deben hacer. Si querés yo te lo puedo hacer llegar a través de la página de Claro Prodesia.
ACI, que es una asociación civil en la que estamos ayudando a objetores, y toda la red de objetores de conciencia también de profesionales de la salud de todo el país, que son muchos, a disposición. Pues muchísimas gracias, Débora, por tu tiempo, por tus conocimientos, por compartir con nosotros estas experiencias, tu amor por Santo Tomás Moro y también tu defensa de la objeción de conciencia en medio de esta sociedad. Y para todos los que nos escuchan, bueno, pues que sigamos estas herramientas que nos ha dado la profesora Débora, y también yo diría que hay algo muy importante, y es que seamos astutos, ¿no? O sea, porque muchas veces va a ser difícil usar la objeción de conciencia, muchas veces nos van a privar de esa objeción de conciencia, pero siempre podemos pedir luz al Espíritu Santo para que nos ilumine en cada